Muy buenas tardes, queridos estudiantes del Seminario Mayor El Buen Pastor de Ocaña. Esta reflexión la vamos a hacer hoy a través del mundo virtual, por inconvenientes personales, pero el amor al seminario, el amor a las clases, permite que hagamos este trabajo hoy. Queridos jóvenes, vamos a estudiar la doctrina social de la Iglesia. Hoy quiero enseñarles claves, especialmente para la aplicación de elementos del manejo de la doctrina social de la Iglesia, especialmente las herramientas, las encíclicas y los documentos. ¿Qué, qué debe responder a los retos de hoy la doctrina social de la Iglesia? Primero, tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Va a ser nuestro libro de base. Vamos a tomarlo como fundamento, como elemento de línea conductora que nos va ayudando especialmente a ir comprendiendo todo lo referente a lo que es la doctrina social de la Iglesia. Digamos que la doctrina social de la Iglesia en el número 86 presenta como una cantera siempre abierta, en búsqueda perenne de la verdad, de la justicia y de la paz. La doctrina social de la Iglesia enseña que por medio de una reflexión seria, de una reflexión madura, tenemos que enfrentarnos a situaciones cambiantes de este mundo bajo el impulso y la fuerza del Espíritu Santo que nos regala el Evangelio, que es como la fuente, es la fuente de renovación. Entonces, la doctrina social de la Iglesia hace referencia a los cristianos y a la sociedad. Para ello es necesario, primero, cómo educar, cómo integrar, qué debemos hacer y conocer y cómo ensamblar la fe y la cultura. ¿Cómo educar? Debemos entender que para vivir la relacionalidad con nosotros tenemos que buscar siempre elementos que nos ayuden a tener un desarrollo integral. ¿Cómo se integra? A través de nuestras dimensiones teóricas, prácticas de la vida, la cultura, la profesión, la ideología que cada uno de nosotros maneja. Debemos además saber y conocer, por eso es importante vivir la fe desde un compromiso netamente social. ¿Cómo ensamblar fe y cultura? El reto de los educadores, el reto de los sacerdotes, el reto de los laicos en el día de hoy. Porque si no sabemos cómo ensamblar esa fe y la cultura, entonces nos podemos convertir en una ideología. Entonces, hay nuevos tiempos, nuevas respuestas. Hay nuevas alternativas y hay nuevas maneras de pensar. Hoy día se hablaría de eso como los paradigmas en el mundo de hoy. San Lucas, en el capítulo 12, versículo 56, nos plantea y nos dice: cuando vean levantarse una nube sobre el poniente, dicen enseguida va a llover, y así es. Cuando sienten soplar el viento del sur, dicen va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo presente? También es cierto que debemos situarnos en el mundo de hoy, especialmente marcados por el elemento del que nosotros llamamos la fe, la transmisión de la fe, a la cual debemos enfrentarnos a un nuevo reto, al reto de la inculturación del Evangelio. Quien se inculturiza es el Evangelio. Por eso es importante que nosotros también, al inculturarnos, es decir, entrar dentro de la cultura, nosotros podamos ir leyendo también el contexto de lo que lastimosamente se nos ha olvidado, que es la doctrina social de la Iglesia, porque ella nos ayuda a producir un humanismo integral y social al servicio de la verdad del ser humano, especialmente del hombre. Entonces tenemos que tener en cuenta eso porque es importante que nosotros nos ubiquemos. Recordemos muy bien que ya nos lo decía el gran amigo Aristóteles: somos seres comunitarios, somos seres sociables, y en esa sociedad tenemos que aprender, según como nos lo enseña hoy día en nuestro plan de pastoral también, a hacer un discernimiento social que nos ayude a leer nuevos tiempos y nuevas respuestas que el mundo de hoy exige. Ante eso, vamos a apagar esto acá porque no nos deja seguir. Borramos todo y entonces continuamos nuestra exposición.
Así hemos caminado toda nuestra historia. La iglesia siempre ha acompañado al hombre, la iglesia siempre se ha preocupado, es importante que lo tengamos en cuenta. La iglesia siempre ha acompañado al hombre, siempre se ha preocupado por los problemas de los hombres. Por eso la doctrina social de la iglesia hunde sus raíces en la cuestión social de cada época. Entonces, al siglo XIX, nuevos problemas, avances técnicos, cambios y valores. Hay nuevas respuestas. La iglesia lee los hechos según se desenvuelven los problemas de la crisis, dice la social raíz sociales en el numeral 1. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso para que nosotros nos adentremos en un mundo social, en un mundo que no podemos desconocer, pero que como somos hombres en formación de nuestra vida ministerial, pues esto es lo que nos debe dar las pautas necesarias para poder entender cómo ubicarnos en el contexto de nuestra historia. Ahora sería bueno preguntarnos, ¿no? En el siglo XXI, ¿qué nuevos problemas, qué avances técnicos hay, qué cambio de valores existe? Así es la historia, ¿no? Nuevos problemas, por ejemplo, cómo enfrentar la tecnología hoy, cómo enfrentar esos avances técnicos y cómo esos cambios de valor que se han dado, por ejemplo, en el clima, en el ámbito familiar, hasta en el ámbito de relacionalidad con las personas, ¿no? Entonces, cada época trae su cambio, cada época trae su historia, entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso. Pero eso implica que haya credibilidad del testimonio. O sea, la iglesia se extiende, la iglesia ha dado testimonio a tantas cosas que lastimosamente los más media no publican. Y lo poco que publican siempre ha sido una actitud negativa, nunca publican nada positivo de la iglesia. Por eso se fundamenta nuestra tarea es evangelizar, tenemos que evangelizar y humanizar las realidades temporales, porque la realidad final, lo sabemos ya por escatología y por teología fundamental, es el reino de Dios, ¿ya? Eso no se nos puede olvidar, es la casa celestial. Entonces, todos tenemos que dar un testimonio, fundamento de la verdad. Por eso, ante las nuevas preguntas de la sociedad, deben existir nuevos modelos sociales, pero esos nuevos sociales nos deben ayudar a nosotros a tener claro de una manera objetiva lo que vamos a hacer, porque ante los nuevos retos de la comunidad cristiana, pues a nosotros nos toca dar respuesta, ¿no? Y unas respuestas como iglesia que vamos a encontrar especialmente en la manera como cada uno de nosotros le dé, por ejemplo, una buena lectura a las encíclicas papales, a las encíclicas de la iglesia, que nos ayudan especialmente a entender la problemática del mundo de hoy. Por eso, la identidad cristiana tiene su configuración. Ya el Papa nos lo ha dicho en su encíclica Caritatis, en la encíclica Caritatis, aquí estoy en la encíclica La Caridad en la Verdad, en el numeral 16. En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación. Eso es muy bonito entenderlo para que nosotros podamos comprender lo que el Papa nos quiere decir ya. La vida de todo hombre es una vocación, porque cada uno de nosotros está llamado a darle sentido a su vida, a darle ese sentido de la vida en el contexto en el que se va a mover. No podemos quedarnos aislados. Por eso el hombre afecta, nace, responde y se sitúa. Afecta que a su vida, al sentido de su caminar, no solamente a través de los aspectos técnicos, sino que nace de una llamada al trascendente que el Señor hace. Y nosotros respondemos a esa verdad a través del hombre y de todos los hombres. Y nos situamos en la historia humana, nos estructuramos, no somos aislados. Estamos en una sociedad que de una u otra manera nos invita a hacernos partícipes de esta grandeza que Dios nos regala. Por eso la doctrina social siempre hará referencia a los cristianos y a la sociedad. Pregunta, para que reflexionemos simplemente.
¿Cuáles serán las principales dificultades que percibimos en el hombre de hoy? ¿Qué está en juego hoy sobre la verdad del hombre? Usted y yo hagámonos esas preguntas para que la próxima clase que nos veamos ya en vivo, pues entonces podamos hacer ese debate, recordando que todavía tenemos un compromiso del debate de la Gaudium Spes, que es la que nos va a ubicar en este contexto de lo que se llama el compendio social de la Iglesia. ¿Qué aporta la doctrina social de la Iglesia de cara a este acompañamiento que debemos hacer la Iglesia al hombre de hoy? Nuevamente, volvamos a retomar la Gaudium Spes en el Concilio Vaticano II, que nos va a ayudar de una u otra manera, especialmente a situarnos, porque el punto más alto al que llega la fe es permanecer en esa actitud reflexiva del silencio para dejar que Dios hable y obre en nosotros internamente para que en el caminar exterior nosotros podamos responder a las necesidades del hombre de hoy. Entonces, ¿qué debemos evitar? Que la gente piense especialmente que la religión cristiana y las demás religiones puedan contribuir a un desarrollo solamente si Dios tiene un lugar en la esfera pública, con específica referencia en la dimensión cultural, social y económica, y en particular en el ámbito político. La doctrina social de la Iglesia ha nacido especialmente para reivindicar esa carta de ciudadanía de la religión cristiana. Por eso nosotros debemos evitar que haya esa separación entre la fe y la vida, porque la ruptura entre la fe que profesamos y la vida ordinaria de muchos debe ser contada como uno de los más grandes errores de nuestro tiempo, ya porque hemos evitado especialmente y debemos evitar esa separación, que la fe va por un lado y la vida va por otro lado. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la sociedad de hoy. Por ejemplo, Colombia ocupa el primer puesto en la corrupción, porque los corruptos, que son nuestros dirigentes, tienen fe, pero la fe va por un lado y la vida va por otro lado. Es uno de los grandes errores, nos lo dice la Gaudium Spes, numeral 43. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es como la carta de ciudadanía de la Iglesia. Es donde es la incidencia que debe ayudarnos en el verdadero desarrollo de la humanidad, porque sin Dios el hombre no sabe dónde, ni el tiempo, ni dónde estará. Nosotros debemos sentir la presencia de Jesucristo nuestro Señor en nuestra vida. Ya dice el texto del Evangelio de San Juan, sin mí nada podemos hacer. Y nos anima la esperanza de saber que Dios en su Hijo Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios nos sostiene, y por eso Dios nos une, y por eso Dios nos invita a trabajar a la justicia. El hombre no es capaz de gobernar por sí mismo, y cuando lo hace, entonces, a sí mismo, entonces vemos cómo caemos en un sentido netamente fuera de lo común. No hay como un sentido del amor a Dios, y entonces nos volvemos hipócritas. Y es lo que necesitamos, es por lo tanto un servicio a los demás que nos ayude a formar un desarrollo netamente humanista y cristiano. Principios auténticos del desarrollo. Entonces encontramos algunos principios: la verdad, la caridad, la responsabilidad. La verdad entre las diferentes visiones del hombre, la visión cristiana tiene la peculiaridad de afirmar y justificar el valor incondicional de la persona humana en el sentido y en su crecimiento. La caridad nace de esa vocación del hombre hacia el trascendencia con Dios. Primero, porque Dios nos ha amado. Y segundo, porque mediante su Hijo, que lo que es la caridad fraterna, nos pide a nosotros darle una respuesta. Por eso nosotros nos hacemos responsables frente al desarrollo de la persona y de la sociedad. Sería un grave error despreciar esta capacidad humana que Dios nos regala a cada uno de nosotros para poder nosotros ayudar a la transformación social de nuestras comunidades. Eso es importante, por eso esos principios del auténtico desarrollo que deben girar en torno, primero, nosotros como seres humanos, que queremos vivir socialmente. Uno tiene que tener primero como principio fundamental la verdad, la caridad y la responsabilidad, que son los elementos para un verdadero y auténtico desarrollo de la humanidad.
Bueno, entonces, ¿qué es la doctrina social de la iglesia? Entonces vamos a ir despacito. La doctrina social de la iglesia es la reflexión que hace ella sobre las realidades sociales a la luz del evangelio. La reflexión de la iglesia da fundamento a las motivaciones, otorga las normas para vivir socialmente mediante un discernimiento a través de las normas objetivas que se nos presentan. Por eso la iglesia está al servicio del mundo en términos de amor y de verdad. ¿Cuál es el papel y el significado de la doctrina social de la iglesia? Primero, la doctrina social de la iglesia enseña la doctrina y enseña el magisterio. La doctrina social de la iglesia es una ciencia interdisciplinar, pues ella tiene esa capacidad de tener primero el elemento de la fe. Segundo, la teología es una ciencia y esa ciencia que nos ayuda a encontrar el lugar donde nosotros como pastores debemos servir al hombre. O sea, la iglesia nos va regalando elementos sociales que encaminan al desarrollo y al bien de la humanidad, que nosotros no lo vivamos a otro cuento, pero que ella nos lo regala así. Entonces, el punto de referencia es primero una formación cristiana que nos ayude necesariamente a educar en el amor, la justicia y la paz. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, como estudiantes de doctrina social de la iglesia en el campo de la moral, pues cumplir verdaderamente a conciencia nuestros deberes morales y sociales. Es que es muy triste que nosotros, pastores y formadores, formándonos pastores, despreciemos al otro. Entonces, ¿qué papel estamos jugando? Entonces, esto no es una actitud simplemente de un principio obligatorio o de un principio de prohibiciones, sino que esto se hace como un principio vital en la vida de cada uno de nosotros, como hombres y mujeres de fe que hacemos parte de la iglesia, que tenemos que tener esa función extraordinaria de servir a los demás. Por eso la responsabilidad con el ser humano es importante. Esa relación con el ser humano es la que nos invita a delinear, o digámoslo así, a dibujar el rostro humano en la imagen y semejanza de Dios que se manifiesta en la sociedad. Y especialmente en una sociedad moderna como la nuestra, porque es un permanente cambio, una permanente evolución donde toca al hombre real, al hombre concreto, al hombre histórico. Nosotros no podemos quedarnos simplemente en pensamientos ideológicos, sino el hombre concreto, a la persona que está al lado nuestro, al hermano que sufre, a la persona que de una u otra manera te acerca. Recordemos, esa es la responsabilidad nuestra como seres humanos. Por eso la iglesia recoge estos problemas y la iglesia le da un dinamismo social y lo lleva a través del magisterio, a través de las encíclicas, a través de las cartas, a través de las pastorales que nuestros propios obispos realizan y que muchas veces en algunas parroquias realizan los sacerdotes que trabajan en las parroquias, porque es la naturaleza y la finalidad de hacer vida esta doctrina social de la iglesia. ¿Dónde podemos encontrarla? Vuelvo a decirlo, el conocimiento pleno se encuentra en el magisterio social. La doctrina social no se agota en los contenidos de las encíclicas. Es toda la comunidad cristiana que es el sujeto de la doctrina social de la iglesia. Son todos. Es la cultura del encuentro con la cultura de la inclusión, de la exclusión. Todos nos unimos y especialmente en esa unidad de esa cultura del encuentro con el Jesús de la vida, con todos esos incluidos, excluidos, marginados, entonces nosotros nos hacemos partícipes de la construcción de una comunidad cristiana que hace parte de ese sujeto de la doctrina social de la iglesia. Hay otras fuentes, por ejemplo, la Congregación para la Educación Católica, orientaciones, Consejo Pontificio de la Justicia y Paz, el libro base que vamos a trabajar nosotros es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Y hay muchas cosas en las conferencias episcopales que hay, por ejemplo, déjenme mostrarles acá, la arquidiócesis esto no es de la arquidiócesis, esto es un taller del arzobispo, el presidente del equipo teológico y pastoral de la Red Nacional de la Nueva Evangelización
en Colombia, Sudamérica, sacó un hermoso libro que se llama la Red Nacional de Nueva Evangelización, Doctrina Social de la Iglesia. Son talleres específicos que realiza para el trabajo de la doctrina social de la Iglesia. Ahora, yo quisiera que tuviéramos en cuenta esto porque es una cosa muy bonita que nos puede ayudar a nosotros cómo debemos leer los diferentes documentos de la doctrina social de la Iglesia o de los documentos de la Iglesia. Los documentos que contiene la doctrina doctrinal de la Iglesia no son uniformes ni lineales. Importa desconocer las fuentes que lo alimentan, las circunstancias que se han generado, así como su estilo, su lenguaje y su contenido. Eso es importante tener en cuenta. Por eso ustedes tienen una tarea que es desarrollar cada una de las encíclicas de una manera práctica. Por ejemplo, ustedes tienen que escribir, hacer un cuadro sinóptico, el año, el autor, motivos por los que escribe el Papa en los problemas sociales de aquella época y hacer como especie de un sumario de aquellas verdades que el Santo Padre quiere explicar, por ejemplo, en la Error Novarum, en la Population Progression, en la Solicitud de Redes Sociales, ahorita en esta última que salió de Amores a Leticia, qué es lo que los padres quieren enseñar, los santos padres quieren enseñar para poder nosotros ir conociendo lo que acabamos de decir anteriormente, ¿no? Cada época responde a una situación diferente. 2, manejar los documentos. Debemos aprender su terminología, entender los ejemplos que aportan, las precisiones que introducen sobre documentos anteriores, mirarle ese sentido científico que ellos tienen y además nos toca a nosotros, sobre todo, consultar manuales ahí está el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que va a ser nuestro libro base, que es el que vamos a leer y el que nos va a ayudar a hacer este trabajo en este semestre. Líneas de trabajo en la doctrina social de la Iglesia como proyectos de amor y de verdad. Primero, pues la Iglesia ama la vida, ama a la persona, cuida el medio ambiente. La vida es el trato digno. Nosotros tenemos una tarea fundamental, los seres humanos, de defender, cuidar, amar, proteger la vida humana en todos los momentos de nuestra vida, todos los momentos. Ahí nosotros no podemos consentir, sino que nuestra tarea es, al menos aquí anotamos que es esto, ¿no? Un trabajo, el trato digno de la vida, ¿no? De la vida humana, trato digno. Pero ese trato digno de la vida humana y significa que nosotros debemos primero amarla, ¿ya? No podemos nosotros ponernos a no amar el don sagrado de la vida, amar la vida. Es una tarea fundamental del ser humano. Segundo, debemos defenderla, defender la vida. Si nosotros no defendemos la vida, ¿quién la defiende? La defensa de la vida. Eso es sagrado. Defender la vida, promover la vida. ¿Ya? Promover la vida. Tenemos que promover aquello que de una u otra manera nos debe ayudar a nosotros a ser hombres que podamos participar de la construcción de la vida humana. Somos nosotros los llamados. No se nos puede olvidar eso. Eso es fundamental para que nosotros hagamos un trabajo esencial y lo tengamos siempre partícipes de nuestra vida cristiana. Nosotros no podemos jugar con el sagrado don de la vida. La vida es sagrada y por eso tenemos que cuidar. Es una línea de trabajo dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y esa vida se manifiesta especialmente en la persona. En la persona. Esa observación de los derechos de unos y las carencias básicas de otros. Entonces nosotros tenemos que tener y pedirle al Señor que nos ayude a manejar ese equilibrio en la vida de cada uno de nosotros sobre nuestras emociones. Lo mismo puede un rico que un pobre. El rico puede estar bien vestido, pero el pobre mal vestido, pero es persona. Y tiene que tener el mismo trato que usted y yo tenemos que aprender a darle a estas personas. No tenemos que marginar. Si se margina, pues nosotros estamos en la cultura de excluir al otro. Y entonces no cumplimos, como dijo el padre Gustavo Baena, sacerdote jesuita, el evangelio
viviente eres tú, cada uno de nosotros, es el Evangelio viviente. Y ese Evangelio viviente lo aprendemos nosotros en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura nos invita de una u otra manera a leerla y al leer la página de la Sagrada Escritura encontramos muchos pasajes, y si no la mayoría de los pasajes, donde el Señor nos invita de una u otra manera a hacernos partícipes de darle vida a los seres humanos. Es una tarea muy fundamental que tenemos que trabajar. Y el Santo Padre, ahorita último, la doctrina social de la Iglesia nos ha invitado especialmente a tener ese concepto de la ecología, del medio ambiente, pero especialmente esa ecología humana que nos invita de una u otra manera a recrear nuestra vida. En ese sentido, son las líneas de trabajo en la doctrina social de la Iglesia que tiene ese amor y ese proyecto de verdad para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los acentos en la doctrina social de la Iglesia? Entonces, primero recordemos el numeral 16, ya lo hemos dicho, estamos llamados a que la vida de todo hombre es una vocación. Entonces, aquí nos habla de 4 aspectos que son fundamentales para nuestra vida cristiana y que tenemos que tener claro. Primero, la historia, acentuar el sentido histórico. Nosotros en este siglo XXI tenemos que educar para un mundo plural. Este mundo ya no es un mundo simplemente para, como si fuéramos el pueblo nacionalista, no. Ya el mundo se creció, el mundo es grande, nosotros somos constructores de una comunidad, de un mundo netamente plural, al cual tenemos que hacernos partícipes de la construcción de ese mundo. Segundo, tenemos que manejar también el sentido de lo que se llama la realidad. La realidad. Y la realidad nos ayuda a través de diversas ciencias sociales, el análisis de la realidad. Yo me acuerdo en este momento que había un documento que se trabajó mucho, el ver, el actuar, que era el documento actuar, era el documento de Medellín, creo que tocó esa parte, inició parte Medellín, y después el documento de Puebla, ver, actuar y el compromiso. ¿Ya? Después ya le pusieron otros elementos, otras cosas, el ver, el actuar, el compromiso, el descansar, eran verbos que de una u otra manera quisieron quitar en el pensamiento latinoamericano, pero hace parte de la dinámica del estudio, de la formación, pero a nosotros nos toca ver la realidad. Entonces aquí es importante que nosotros seamos verdaderos jóvenes, que seamos capaces, por ejemplo, de estar atentos a las realidades sociales, ¿no? Es imposible que un joven estudiante de teología dedique su tiempo a ver telenovelas, ¿no? Eso sí es preocupante. Cuando el mundo de hoy nos está invitando a leer la realidad social que estamos viviendo, tratar de hacer un análisis social de lo que vive Colombia hoy día, por ejemplo, y la realidad mundial, la guerra esa que se inventó Rusia contra Ucrania, no le importó nada y hizo lo que quiere. La impotencia de los países grandes como Estados Unidos de América, que no le interesa, a los pueblos latinoamericanos que se convirtieron en una ideología izquierdista que hoy día trata de una u otra manera de decirnos que estamos mal. Entonces, ¿qué análisis de la realidad social hacemos nosotros? ¿Qué análisis de la lectura hacemos de nuestra sociedad? Usted, querido estudiante, es un estudiante que lee el periódico, por ejemplo, así no llegue a la casa, pero usted lee el periódico virtual, o es de aquellos estudiantes que simplemente se dedica a leer el Face o a escribir, hoy llaman, ¿cómo se llama? TikTok, una cosa así, hacer esas cosas. No sé, yo simplemente digo cosas por decir, pero si no conocemos la realidad, entonces nos perdemos. Y después nos hacemos constructores de ese tejido social, porque nos interesa. Entonces ahí es donde está la creatividad y la lucidez que el Señor nos regala para formar pequeñas organizaciones, grupos. Hay líderes, personas que de una u otra manera se hacen protagonistas de construir ese tejido social que invita al desarrollo y al progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación al servicio. Y entonces nos invita especialmente a educar
tenemos que educar para la justicia y la solidaridad, y eso empieza por casa. Eso no es así. Educar la justicia es, según Santo Tomás reza, que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, entonces yo tengo que ser justo, tengo que ser solidario. Yo soy justo con el hermano que tiene que barrer y yo me le paso por encima, o que él trapea y yo me le paso por un lado. O yo soy aquellos de los que aquellos, empezando por casa, ¿no? Yo estoy diciendo, porque eso no es un principio, les dije ahorita rato, no les dije que no es un principio de obligatoriedad, sino que es vital, que toca el corazón, y eso se manifiesta en las pequeñas actitudes. Vean la alegría del Evangelio. En los pequeños detalles es donde se hace creíble la vida del ser humano. Muy bien. La encíclica Caritatis Veritatis nos invita especialmente a mirar esos problemas del desarrollo humano en el contexto social a través de la globalización. Recordemos muy bien, y lo vamos a recordar en la próxima clase, vuelvo a repetir, que vamos a retomar nuevamente la Constitución Apostólica, la Gaudium Spes, que nos va a hablar de todos los problemas del ser humano, de la sociedad, de todo aquello que nos invita a mirar la dignidad, la inteligencia y la verdad del ser humano, porque todo eso es lo que nos tiene que ayudar a mirar cómo aplicar eso en nuestra vida. Entonces, hay que tener una conciencia democrática, que eso es lo que se maneja, como se llama el principio de la subsidiariedad. Tenemos que tener un espíritu tecnocrático, donde ese pensamiento que nace especialmente de la lectura crítica que tenemos que hacer ante la sociedad, la bioética, el valor del don sagrado de la vida, ante un pluralismo cultural que se nos avecina y que nos toca vivir, a una sociedad civil donde la mujer juega un papel importante, donde tenemos que tener la capacidad de reducir esas diferencias entre una sociedad económica, hablar sobre la ecología y la paz. Hoy día se habla sobre la paz total, que habla nuestro presidente, pero esa paz, ¿cómo se logra? ¿Cómo tratar de que el hombre sienta la necesidad de una ecología, de una sociedad, de una naturaleza donde nosotros seamos respetuosos del paraíso terrenal que el Señor nos ha regalado? Entonces, esa encíclica Caritatis in Veritate aborda esa cuestión prioritaria, a la cual nosotros tenemos que ir poco a poco desarrollando en el transcurso de este taller o este semestre de Doctrina Social de la Iglesia, en el libro base que se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. La evangelización como acción suprema del desarrollo personal y social gira en esos elementos esenciales, en la moral. Recordémoslo bien, la moral, costumbres, en la fundamentación ética, etos de la morada, las costumbres que en la morada se manifiestan a través de la teología, fe, estudio de la fe, las costumbres y la morada, la casa que somos nosotros, nos tienen que ayudar a desarrollar la moral, porque la moral es la vida de cada uno de nosotros, como la misión es la vida, como responsabilidad de cada uno de nosotros. Y por eso una acción suprema se manifiesta en el sentido personal, porque hace que la humanización y la satisfacción de las necesidades humanas se realice. Por eso nosotros nos damos cuenta de un mundo necesitado, de un mundo con dificultades, con problemas, porque esa es la evangelización que nos ayuda a mirar ese ámbito, y especialmente un ámbito social, donde debemos llegar como institución eclesial, pero también como institución civil, a acompañar esos procesos sociales. Miren, dense cuenta, en el mundo de hoy, los líderes sociales nuestros, la iglesia no los acompaña en algunas partes, pero nosotros aquí como diócesis, ¿cuánto? Y le tomamos el pelo al Padre Ramón porque lucha, porque es el que se mete en el diente de la paz, de la justicia, de sentirse acompañando a los líderes nuestros. Y nosotros ahí nos burlamos, nos reímos, decimos que y no es que el mundo de hoy nos está pidiendo esa necesidad, porque es la acción evangelizadora del mundo de hoy, que nos tiene que ayudar a crecer y a formar como seres humanos
en la construcción de un mundo más justo y más vital. Entonces, hay medios. Uno de los medios es que nosotros nos apropiemos del compendio de la doctrina social de la Iglesia, lo aprendamos y lo conozcamos, que es lo que vamos a hacer en este semestre. Tomaremos algunos elementos del catecismo de la Iglesia Católica. Más adelante, en el trabajo que ustedes vayan haciendo, vamos a hacer un debate sobre, o unas pautas, vamos a trabajar sobre las encíclicas, darnos cuenta de las realidades que viven estas encíclicas, que vivieron en la época, cada una de las encíclicas que ustedes están haciendo su trabajo, y tratar de buscar, mire, hay muchas en el mundo tecnológico, y hay cursos virtuales, ¿no? Que van creando cursos de máster y expertos en la doctrina social de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Colombiana tiene un taller o un curso sobre doctrina social de la Iglesia. Pues entonces uno puede encontrar muchas cosas. Mire, ahí aparecen materiales en la web, foros, publicaciones que nos ayudan de una u otra manera a formarnos como hombres capaces de dar una respuesta a las necesidades del mundo de hoy. A modo de resumen, vamos a hacer una casita aquí de la doctrina social de la Iglesia. Principios de reflexión, criterios de juicio, orientación para la acción, el evangelio y el testimonio que nos debe ayudar a la dignidad humana, que tenemos que tener claro, que tenemos que tener una opción fundamental por los más necesitados, por los pobres. Dense cuenta que si ustedes se ponen a mirar, hoy día no se habla de los pobres. En el seminario no se habla de los pobres, en las parroquias no se habla de los pobres. Los sacerdotes y hasta yo diría, Dios me perdone que cometa una blasfemia, pero nuestros obispos no hablan de los pobres. Les cuesta hablar de los pobres y recuerden que el Evangelio nos invita a una opción, especialmente por los más necesitados, en el proyecto de vida que Jesús hace en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas, el proyecto de Jesús es toda esa experiencia que nos regala. Y nosotros nos hacemos los manolos, dicen en Antioquia, es decir, la cabeza gocha, nos hacemos los pendejos, digamos de otra manera. Pero hay una opción preferencial por los pobres, que tenemos que tener claro esa dimensión de esos deberes y esos derechos que son los derechos humanos. Porque es que si nosotros nos formamos sacerdotes simplemente para vivir bien y para regañar a la gente, yo pienso que es mejor que nos volvamos periodistas, que nos volvamos lo que otra vocación menos sacerdotes, porque nosotros no estamos para regañar a la gente, nosotros estamos para enseñar, formar, educar y ayudarles, siendo exigentes en la responsabilidad de nuestros compromisos. Por tanto, nosotros tenemos que hacer una reflexión muy seria sobre nuestra vida y sobre nuestro papel en esta historia de la humanidad. ¿Qué papel jugamos nosotros para construir un mundo más justo, más igualitario? Esos son los criterios de aplicación de la doctrina social de la Iglesia que nosotros vamos a estudiar en el transcurso de este periodo. Todo eso va para los católicos y no católicos, todos. Vuelvo a repetir, miren, la cultura del encuentro, que Jesús viene a nuestro encuentro, sale de Jerusalén, de Galilea, entra al mundo pagano, Fenicia, Siria, contamos una cantidad de testimonios, la mujer siria, el sordomudo, toda esta gente que nos está presentando Marcos en el Evangelio, y esa cultura del encuentro intercede con la cultura de la exclusión, y en esa cultura de la exclusión de los que son excluidos, de los que son marginados, Jesús encuentra fe. Jesús encuentra y le dice, tu fe, esta fe es más fuerte, esta fe, por esta fe ha sido sanado tantas personas. Entonces, somos católicos, ¿no? Todos estamos llamados especialmente a ser capaces de tener un compromiso social con la humanidad en el lugar y en el espacio donde nos toque vivir. Cada uno de nosotros tiene que tomarse conciencia de eso, que nosotros no estamos llamados especialmente para hacer cosas extraordinarias, sino cosas ordinarias que se vuelvan extraordinarias. Lo que tú hagas, lo que cada uno de nosotros realiza, especialmente en nuestra vida, podemos construir un mundo más armónico y feliz. Por eso es dinámica la historia. La historia es dinámica. Por eso cada uno de nosotros tiene que asombrarse de las novedades que Dios nos regala en el diario vivir. Bueno, entonces les voy a dejar una tareita para
que podamos realizar eso. Mira, ustedes yo ahorita en Classroom les voy a enviar el libro, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Eso lo podemos bajar por Vaticano II. Ahí aparece el libro, se llama La Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, lo primero que van a hacer es leer la introducción y la primera parte, que va del numeral 1 al numeral 59. La van a leer, van a tener, hagan sus aportes, tengan ahí sus notas. Eh, que yo en la próxima clase les explicaré y hablaremos un poquito sobre esos numerales. Yo quiero recordarles que se debe trabajar la Gaudium Spes. Yo ya les dije, realicen unas herramientas, realicen unos esquemas, ojalá una herramienta virtual donde podamos trabajar Prezi, donde podamos trabajar Canva, donde podamos trabajar eh, PowerPoint, algunas herramientas digitales donde cada uno de ustedes vaya exponiendo la Guardian Space, que nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Y vamos a hacer un debate sobre eso. Enviar los informes a Classroom. Classroom van a encontrar algunos elementos esenciales para, o algunas indicaciones que les voy a explicar más adelante. Entonces, hoy voy a salirme ya de dejar de compartir pantalla. Hoy simplemente quise hacer este trabajo virtual en esta clase que les voy a enviar, porque es que mañana tengo un compromiso con el médico y no quisiera que ustedes se quedaran sin la clase. Entonces, pedirles el favor de que asuman con responsabilidad esta primera parte. Lean el compendio de la doctrina social de la Iglesia. No se les olvide, el próximo martes, con la gracia de Dios, estaremos trabajando el debate de la Gaudium Spes. Me gustaría con mucho cariño que ustedes empezaran a trabajar y fundamentar especialmente los esquemitas, ¿no? Hay que hacer esquemitas. Los esquemas nos ayudan a entender y a comprender mejor lo que Gaudium Spes nos quiere realizar. Yo les deseo un buen día, les pido disculpas de verdad al hacer esta grabación. Pienso en ustedes, pienso en su trabajo, pienso en su apostolado y quisiera que tuvieran dos cositas fundamentales para ustedes jóvenes estudiantes del seminario mayor. No tienen que pedirle al Señor dos cosas fundantes, dos cosas fundantes. Perseverancia en la vocación que nos ha regalado y fidelidad a esa tarea que Él nos ha encomendado. Si el Señor tiene a bien ordenarnos sacerdotes, que sea para el bien de la humanidad y para que nosotros tomamos conciencia de que tenemos que hacer un trabajo que nos ayude y que nos invite a sentirnos felices. Yo les cuento con una anécdota, ¿no? Estas vainas tengo acá decirlas con amor porque son de las cosas que le ayudan a uno. Cuando ustedes vayan a una misión, díganle al Padre, mándenme al lugar más lejano que tengan. No me dejen aquí en la parroquia. Vaya al lugar más lejano, sienta, viva, experimente la gracia de vivir situaciones totalmente diferentes para que uno vaya agarrando fortaleza y vaya agarrando madurez. Porque si no, uno se convierte en niño bonito y cuando uno se convierte en niño bonito, ahí la cosa no funciona. Bueno, que Dios me perdone a mí decirle todas esas cosas, pero es que la doctrina social de la Iglesia debe ser práctica. Vamos a aprender muchas cosas, seguramente que sí, pero es que la vida nos enseña que nosotros no vivimos aislados. El Santo Padre muy clarito nos lo ha dicho y la Iglesia Diocesana de Ocaña nos lo vive repitiendo constantemente. Somos una iglesia en salida y esa iglesia de salida no para allá, para los lugares más bonitos del pueblo, es a la periferia, a los lugares marginados, a los lugares donde están hombres y mujeres que conocen o no conocen a Jesucristo perfectamente. Y la iglesia, que somos todos, que somos su pueblo, estamos llamados en este año 2023 a hacer un discernimiento y a caminar juntos, que es lo que se llama la sinodalidad, para hacer un trabajo en conjunto. Por eso ustedes que estudiantes de doctrina social de la iglesia tienen que ir asumiendo con responsabilidad su vocación y esa vocación los debe ayudar a ir alimentando en su pensamiento, en su realidad como seres humanos y como personas que debemos ser defensores de la vida, de la persona y que tenemos que aprender a hacer un análisis de la realidad social. Entonces, bueno, me parece que podría dejarles una nueva tareita.
una nueva tareita. Vamos a ver, en el transcurso de esta semana, en 5 minutos, la próxima clase lo hacemos. Así rápidamente, cada uno de ustedes busque, lea, pero no lo vaya a hacer solamente el martes que vamos a la clase. No, en el transcurso, hagan el ejercicio de vida allá en el seminario. Siéntese ahí en la mesita donde está el periódico, léala. Si no hay periódico ahí, dígale al padre que compre el periódico, que es necesario leer al menos el periódico diario. O si no, busque por internet los periódicos y lean las editoriales, lean los artículos de opinión, ubíquense en una realidad social que nos ayude a nosotros a tener esa clave de interpretación de la sociedad. Y no se les olvide, vamos a leer la primera parte, en la introducción y el numeral 1 y 58, 59, me acuerdo, de el compendio social de la Iglesia. Muy bien, hijos, Dios los bendiga, un abrazo. Nos vemos el próximo martes. Yo les hago, el próximo martes nos ven, el próximo lunes, perdón, nos vemos y estamos en sintonía. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.